Farmacología del aparato digestivo. En esta primera parte vamos a proceder al estudio de la farmacología gástrica y ruminal. El aparato digestivo de las distintas especies presenta diferencias, tanto anatómicas como funcionales, que hay que tener muy en cuenta a la hora de administrar los fármacos. Así podemos dar algunos ejemplos, como en el caso del cloranfenicol, que es un antimicrobiano que si nosotros lo administramos por vía oral a perros y gatos, la absorción va a ser normal, por lo tanto su uso también va a ser de la misma manera. En cambio, si nosotros lo administramos a bovino o un rumiante, es destruido por el rumen. En el caso de las tetraciclinas, también es un antimicrobiano. En el caso de pequeños animales, también su uso es normal. ¿Por qué? Porque se absorbe normalmente cuando lo administramos por vía oral. En cambio, en bovinos o en rumiantes, se produce la destrucción de la flora ruminal. Básicamente, el estómago tiene dos funciones. La principal, que es la de secreción de todas aquellas sustancias necesarias para la digestión y para que posteriormente sean absorbidos los nutrientes. Y en segundo lugar, la de motilidad, que lo que realiza es la evacuación del estómago por parte de los alimentos hacia el intestino. Existen una serie de factores que incrementan las lesiones, principalmente a nivel de la mucosa del estómago. Y ellas son por aumento de la secreción ácida y pepsina, principalmente de la secreción ácida. Y estos factores son la comida, como por ejemplo, cantidad y calidad de la misma. La ansiedad, principalmente en estos casos se da en humanos, no tanto en animales. El Helicobacter pylori, que es una bacteria causante principalmente de úlcera a nivel del fondo gástrico y del duodeno, y el uso muy prolongado de antiinflamatorios, esteroides y no esteroides. Asimismo, el estómago tiene factores de defensas o citoprotectores que lo que hacen es proteger la mucosa del estómago. Y dentro de ellos factores de defensa tenemos la secreción de moco, uno de los principales, la secreción de bicarbonato, que lo que hace es tratar de compensar el exceso de secreción o el pH del estómago, y la producción de prostaglandina E2 y prostaglandina I2, que van a completar los factores de defensa, que va a estar muy relacionado, este último, con la secreción de moco. Esta diapositiva es un recordatorio, por lo tanto es importante que lo sepan, pero no se va a examinar, por supuesto. Es la producción del ácido clorhídrico por parte de la célula parietal del estómago. Y en ella, básicamente, lo que nos interesa a nosotros es la manera en la cual se va a formar el ácido clorhídrico, en el cual el agua se combina con el dióxido de carbono y lo que va a formar es ácido carbónico, que se disocia en protones por un lado y aniones bicarbonato. Los protones son captados por la bomba de protones y son impulsados activamente hacia el estómago. En el caso de los aniones bicarbonato, migran hacia el torrente sanguíneo y son intercambiados por los aniones cloruro y que por disfunción pasiva llevan al estómago. De esa manera se va a producir el ácido clorhídrico. En esta diapositiva vamos a tratar de nuevamente hacer un repaso de fisiología. En realidad acá lo que vamos a ver es la regulación de la secreción ácida. ¿Por qué digo repaso de fisiología? Porque ustedes, sabiendo la parte de la fisiología de la regulación de la secreción ácida,
van a poder comprender los fármacos que van a actuar en cada uno de los casos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes comprenden este esquema, de lo cual parece mucha flechita, que es complejo, pero es muy simple. Vamos a tratar de desarrollarlo de la manera más sencilla y a ver si ustedes me pueden seguir de esta manera. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es de qué manera se regula esta secreción ácida a partir del estímulo por un autacoide, que es la histamina, un mediador químico, que es la acetilcolina, y una hormona, que es la gastrina. Y por otro lado tenemos los inhibidores, que son las prostaglandinas, como vimos anteriormente, la E2 y la I2. Entonces, cada uno de ellos lo que va a hacer es actuar a nivel de cada uno de los receptores correspondientes en la célula parietal del estómago. En este caso tenemos la histamina, que va a actuar sobre el receptor H2, produciendo la estimulación de la bomba de protones, liberando los hidrógenos o los protones, para que se una en la luz gástrica con el cloro, produciendo el ácido clorhídrico. En el caso de la gastrina, a través de la estimulación de los alimentos y la distensión gástrica, se une al receptor específico CCKB y hace que también, de forma indirecta, estimule la bomba de protones. Y por último, la acetilcolina, que se va a unir a los receptores M o muscarínico, específicamente M3, que de la misma manera, en forma indirecta, a través de unos procesos que no tienen que saberlo, estimulan la bomba de protones, liberando los protones. En este caso, las prostaglandinas lo que hacen es producir una inhibición de la misma y además, como lo vamos a ver posteriormente, contribuyen a la citoprotección de la mucosa mediante la estimulación de moco y bicarbonato. Por lo tanto, con todo lo que vimos anteriormente, lo que vamos a tener que estudiar son los fármacos relacionados con el ácido, los fármacos relacionados con la motilidad y aquellos fármacos que se utilizan para eliminar el Helicobacter pylori, que ustedes recuerdan, yo les había dicho, que puede ser causante o agravar la causa de una gastritis o úlcera gastroduodenal. En primer lugar, lo que vamos a ver son los neutralizantes de la secreción ácida, también denominados antiácidos o comúnmente denominados antiácidos. Y dentro de ellos tenemos el bicarbonato de sodio, el hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio o carbonato de calcio. Y así tenemos los primeros que se denominan absorbibles o sistémicos, y dentro de este grupo tenemos el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es el que más se utiliza, es el que tiene su amplio uso popular, pero eso no quiere decir que sea el más eficaz, sino que al contrario, tiene un efecto muy poco duradero, o sea, es de muy corta duración. Además, tiene la característica de que eleva el pH gástrico muy considerablemente en algunos de los casos, aparte produce distensión por la producción de gases y eso hace que esa distensión pueda llegar a producir acidez de rebote. Además, tiene el inconveniente, como se denomina arriba como absorbible o sistémico, o sea, se puede llegar a, de hecho se absorbe y si nosotros lo administramos muy seguido, puede llegar a producir alcalosis sistémica. Después tenemos los no absorbibles o locales, que tienen un efecto mejor que el bicarbonato de sodio. Y dentro de este grupo tenemos el carbonato de calcio, que tiene la característica de ser más eficaz, tiene una acción rápida y efectiva,
tiene algunos inconvenientes, como que puede llegar a ocasionar liberación de gastrina con aumento de la producción de ácido. Por lo tanto, muchas veces se requiere volver a repetir la medicación. El hidróxido de aluminio, que es muy semejante al efecto del carbonato de calcio, tiene alguna acción a nivel de la mucosa protectora. El hidróxido de magnesio, que también se denomina como leche de magnesia, que el efecto es menor al carbonato de calcio o hidróxido de aluminio, y además tiene el inconveniente de que ocasiona diarrea. Y por último tenemos el magaldrato. El magaldrato podemos decir que es la combinación de hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio, y lo que hace el magaldrato es mejorar los efectos de ambos y además disminuir los efectos colaterales. Que en el caso del hidróxido de aluminio, que yo me olvidé de decirles, que el hidróxido de aluminio lo que produce es constipación, y recuerden que les dije que el hidróxido de magnesio produce diarrea, por lo tanto, al inhibirse las acciones colaterales de ambos, en el caso de la combinación a nivel del magaldrato, no va a producir el hidróxido de aluminio constipación ni el hidróxido de magnesio diarrea. Por lo tanto, en este caso no va a haber acciones colaterales. Algo que tenemos que también tener en cuenta es que puede existir interacciones. Por ejemplo, si yo administro algunos de estos fármacos que me elevan el pH, no lo tengo que administrar junto con algunos fármacos como por ejemplo ampicilina, ketoconazol o vitamina B12. ¿Por qué? Porque necesitan un pH menor para poder absorberse. O sea, disminuye la absorción de estas drogas. Y además pueden llegar a formar quelatos con las tetraciclinas. Hay que tener en cuenta que todos estos fármacos que vimos anteriormente, o sea, los antiácidos, tienen una acción muy limitada. O sea, se pueden administrar, pero siempre es aconsejable administrarlos con drogas sistémicas, o sea, todos aquellos que vamos a ver ahora en las próximas diapositivas. Entonces, si normalmente no es eficaz un antiácido, por lo tanto debemos ir al estudio de los otros fármacos. Y entonces debemos administrar los siguientes fármacos que se denominan fármacos antisecretores. ¿Para qué se utilizan todos estos fármacos? Se utilizan para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, úlceras gastroduodenales o gástricas, síndromes de Zollinger-Ellison, que básicamente es un tumor o que se forman tumores. Estos se dan normalmente en humanos, es nada más por una cuestión de que conozcan, no se da en animales. Y la gastropatía por antiinflamatorios no esteroides, que ustedes ya lo estudiaron, que ya algo se comentó y en las clases de consultas también ya lo vimos. ¿Cuáles son los fármacos que actúan como inhibidores de la secreción ácida? Si ustedes recuerdan la diapositiva que yo les mostré, donde veíamos la fisiología de la secreción de la glándula parietal del estómago, veíamos que había distintas sustancias que actuaban en receptores, produciendo la estimulación de la liberación del protón directamente a través de la bomba de protones, formando posteriormente el ácido clorhídrico. Bien, en primer lugar vamos a ver uno de ellos, que son los antihistamínicos H2, o sea, aquellas drogas que actúan a nivel de los receptores H2, o sea, donde fisiológicamente actúa la histamina, estimulando estos receptores. Entonces, vamos a hablar, vuelvo a repetir, de los antihistamínicos H2 que se van a unir a los receptores H2. Dentro de este grupo tenemos varios fármacos, pero principalmente tenemos cimetidina, ranitidina, famotidina. La cimetidina, por la acción tóxica que tiene,
ya se sacó del mercado, no se utiliza más en humanos, se utilizaba en medicina veterinaria, pero ya actualmente no existen fármacos, sino que lo que se utiliza es ranitidina y famotidina. Y tenemos el omeprazol, que el omeprazol lo que hace es inhibir directamente la bomba de protones, o sea, la bomba ATPasa, hidrógeno, potasio. Y un antimuscarínico selectivo, o sea, que actúa a nivel de los receptores M3, que si ustedes lo recuerdan o vuelven al esquema que vimos anteriormente, que en este caso la droga es la pirenzepina. Bien, vamos a empezar por los antihistamínicos H2. Vamos a la farmacodinámica de los antihistamínicos H2. Los antihistamínicos H2 son antagonistas competitivos de la histamina, actuando, como yo les decía anteriormente, a nivel de los receptores H2 del estómago. Básicamente, existen otros receptores H2 en otras estructuras del organismo, pero su acción es muy limitada y no tiene importancia. Entonces les vuelvo a repetir que los utilizados en medicina veterinaria, a pesar que en el libro dice cimetidina, en realidad actualmente es ranitidina y famotidina, principalmente la ranitidina por una cuestión de costos. Las diferencias entre ellos es solamente diferencias de tipo cuantitativa, nada más, o sea, está relacionada con la potencia, siendo más potente la famotidina y menos potente la ranitidina. Si ahora hablamos de la farmacocinética, son drogas que se absorben muy bien y rápidamente en el intestino. De ahí tenemos que hacer solamente una salvedad, que es lo que ustedes tienen que saber, no más que eso, es que la vida media es más larga en la famotidina y menos en la ranitidina. O sea que debemos administrar la ranitidina cada 12 horas y la famotidina cada 24 horas. Con respecto al metabolismo, bueno, se metabolizan en hígado, si hay un daño hepático, bueno, es lógico, como la gran mayoría de las drogas es más prolongado la eliminación, y se eliminan por vía renal, la gran mayoría como droga activa y algunos metabolitos. Con respecto a la toxicidad, tenemos que decir que son drogas muy poco tóxicas, por lo tanto no tiene importancia. Por supuesto, siempre tiene que tener su cuidado, pero la toxicidad es muy baja. Tenía algo de toxicidad cimetidina, pero bueno, básicamente no vale la pena desarrollarlo mucho porque ya es una droga que cayó en desuso. Continuando ahora con los inhibidores de la secreción ácida, tenemos que hablar de los inhibidores de la bomba de potasio o también denominados inhibidores de la bomba hidrógeno potasio ATPasa. Tenemos que tener en cuenta que básicamente estas drogas o grupos de drogas, que por sí son varias, tienen como ejemplo el omeprazol. Por lo tanto, vamos a desarrollar todas las características de los inhibidores de la bomba de protones a partir del omeprazol. También otras drogas que forman este grupo es lansoprazol, pantoprazol, algunas menos conocidas como rabeprazol o esomeprazol, en la cual todas tienen una estructura química similar, no es el hecho, no tienen por qué saber, ella solamente es un ejemplo. Y tenemos que decir que el omeprazol es una base liposoluble que es inestable en medio ácido. Por lo tanto, cuando lo administramos por vía oral, se tiene que administrar en forma de cápsula que a su vez liberan los gránulos con recubrimiento entérico luego de pasar por el estómago. O sea, se van a absorber a nivel de intestino. Una vez que pasan a la sangre, el omeprazol, que es una prodroga, va hacia los canalículos o queda atrapado a nivel de los canalículos de la célula parietal, se va a acumular en ese lugar y va a pasar a ácido sulfénico y sulfenamida, que son las verdaderas drogas activas o principios activos, uniéndose
irreversiblemente a los grupos sulfidrilos de la bomba de protones. En esta diapositiva podemos observar el canalículo de la célula parietal, donde está esquematizado la bomba de protones, y el proceso en el cual el inhibidor de la bomba de protones se une a los grupos sulfidrilo y produce una inhibición irreversible de la entrada de potasio que es necesaria para la salida del protón. Por lo tanto, de esa manera no va a haberse producida la liberación del protón hacia el canalículo, va a estar imposibilitada a la unión o dicho protón unirse al cloro y de esa manera formar el ácido clorhídrico. Entonces, lo que tiene que quedar claro acá es que el omeprazol o todos los inhibidores de la bomba de protones son prodrogas que una vez absorbida y llegada al lugar de acción, o sea, en el medio ácido de los canalículos de las células parietales, que son aquellas que generan el ácido clorhídrico, quedan atrapados en ese lugar y se va a transformar en ácido sulfénico y sulfenamida, que son los verdaderos principios activos. Eso hace que se inhiba la bomba de protones y eso va a producir una eficacia superior a los antihistamínicos H2. Eso a pesar de tener una vida media más corta, como se acumulan en las células parietales, el efecto antisecretor se mantiene durante 2 o 3 días y que va aumentando a medida que va aumentando su efecto, a medida que vamos dando cada una de las dosis diarias. Y llegando aproximadamente al 5.º día se produce la meseta. ¿Por qué es mayor la actividad sobre los anticolinérgicos específicos que vamos a ver después y de los antihistamínicos H2? Eso se da en que actúan en un paso final de la producción del ácido, o sea, actúan directamente a nivel de la bomba de protones. Con respecto a la farmacocinética, con respecto al tiempo de respuesta clínica, en esta diapositiva vemos algunos puntos en los cuales es un poquito como para que se termine de entender el efecto de los inhibidores de la bomba de protones. Podemos decir que a las 24 horas de administrado la dosis terapéutica, la inhibición, o existe una inhibición de entre el 51 y el 56% de la secreción ácida. O sea que ya ven que a partir de la primera dosis ya tenemos una eficacia bastante alta. Y es lo que decíamos después anteriormente, entre 5 y 7 días se llega a una meseta, entre un 85 y 99%. Esto básicamente se debe, lo anteriormente dicho, es que actúa solamente a nivel de las bombas activadas. Después de lograr un estado de supresión, se mantiene en un 66% durante 25 horas, o sea que hay que administrar una vez por día. Al suspender el tratamiento de un inhibidor de la bomba de protones, el estado secretorio basal, o sea, completo, se recupera aproximadamente a la semana. A mayor dosis, más rápido el efecto supresor, y esto hay que tenerlo en cuenta, que sería en estos puntos lo más importante. Es que si yo administro un inhibidor de la bomba de protones, en un paciente que viene siendo tratado con, acá bueno está básicamente ranitidina, o sea, un inhibidor H2, el efecto es mucho menor. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad de bombas activadas. Y como decíamos anteriormente, estas drogas actúan a nivel de las bombas activadas. Bien, ahora por último, continuando con los inhibidores de secreción ácida, vamos a ver
los denominados anticolinérgicos o antimuscarínicos, ¿tá? De los cuales podemos utilizar los antimuscarínicos no selectivos, ustedes ya lo vieron, por ejemplo, atropina, escopolamina o específicamente los parasimpaticolíticos sintéticos, como es butiliscopolamina, propinoxato, pero como su palabra lo dice, son no selectivos, o sea, que actúan sobre los distintos receptores muscarínicos, la eficacia es muy baja. Por lo tanto, lo que podríamos utilizar, pero que se utiliza mucho menos, son los denominados antimuscarínicos selectivos, que tenemos como ejemplo principal a la pirenzepina, en el cual esta droga va a actuar a nivel de receptores específicos, de receptores muscarínicos específicos, de las que actúan a nivel de la secreción gástrica, o sea, a nivel de la secreción del ácido clorhídrico, pero de un uso mucho menor a los anteriores, o sea, a los antihistamínicos H2 y a los inhibidores de la bomba de protones, ya que no tienen una selectividad pura sobre los mismos, la eficacia es mucho menor, vuelvo a repetir, los anteriores, por lo tanto, si tenemos la posibilidad de utilizar los anteriores, siempre es preferible utilizar los que vimos anteriormente. Como también les decía que tiene una actividad, se dice selectivo, pero tiene alguna actividad sobre los otros receptores muscarínicos, puede ocurrir que ocurran sequedad de boca o constipación como efecto colateral. Ahora vamos a hablar un poquito de los protectores de la mucosa. Lo que tenemos que aclarar en este caso es que las diapositivas que vamos a ver, ahora sí es hacia adelante, que corresponde a los protectores, los distintos protectores de la mucosa, es que no podemos utilizarlos solos, o sea, siempre se utilizan como complemento a los anteriores, o sea, a los inhibidores H2 o los inhibidores de la bomba de protones. Y de hecho, los compuestos de bismuto se utilizaban antiguamente cuando no se conocían todavía los que nombramos recientemente. Entonces, tenemos un grupo de sustancias como citrato tripotásico de bismuto, hidróxido crema de bismuto, que son los más utilizados, o salicilato de bismuto, carbonato de bismuto, subnitrato de bismuto. Todos ellos, una vez administrados por vía oral, lo que hacen es tomar contacto con las proteínas de la úlcera y el pH ácido hace que formen quelatos y actúan como una barrera para proteger el cráter, o sea, donde se encuentra la úlcera, del ácido clorhídrico y de la pepsina. Además, lo que se pudo ver en el último tiempo, por eso se comenzó a utilizar de nuevo como complemento, es que estos compuestos de bismuto tienen algún efecto antibacteriano en el caso de que la úlcera esté agravada o generada por la bacteria, o sea, el Helicobacter pylori. Podemos decir además que son drogas muy poco tóxicas, que solamente es recomendable no utilizar el salicilato de bismuto en gatos por el contenido de salicilato. Otro protector de la mucosa, quizá con una eficiencia un poquito mayor que los compuestos de bismuto, es el sucralfato. Que el sucralfato es una combinación de hidróxido de aluminio y octasulfato de sacarosa que, una vez que lo administramos también por vía oral, se va, y por la acción del pH ácido del medio, se va a entrelazar sus uniones, o sea, se va a producir una polimerización, se va a formar una especie de pasta, que eso hace que recubra la base de la úlcera. Esta pasta que recubre la base de la úlcera hace que forme una película sostenible y que no sea removida por los alimentos. Por lo tanto, esa película que se va a unir al cráter también de la úlcera evita que actúe
el ácido clorhídrico y la pepsina, produciendo mayor daño a nivel de la úlcera. También se postula que puede llegar a producir un incremento de la liberación de prostaglandina, por lo tanto, un incremento de la producción de moco. Por último, tenemos al misoprostol y la carbenoxolona. En el caso del misoprostol, es un análogo sintético de la prostaglandina E1. O sea, una vez que nosotros administramos el misoprostol, lo que hace es unirse al receptor prostaglandínico y actúa por inhibición del AMPC, lo cual disminuye la actividad de la sinasa, que es la encargada de estimular la producción de la bomba de protones. Eso, si recuerdan también el cuadro que vimos al principio, está el efecto o la acción relacionada con el receptor propio de las prostaglandinas sintéticas. O sea, como ejemplo, el misoprostol. Lo que nosotros veíamos en ese momento era la fisiología de las prostaglandinas naturales. Entonces, además de producir esta acción, de la cual no es de primera elección, ya que tiene un efecto menor a los antihistamínicos H2 y los inhibidores de la bomba de protones, lo que realiza el misoprostol, además, es lo mismo que hacen las prostaglandinas naturales. O sea, es que lo que hacen es producir un aumento del flujo sanguíneo de moco y bicarbonato. O sea, lo que hacen las prostaglandinas naturales a nivel de la mucosa gástrica. Con respecto a la farmacocinética, es una droga que se absorbe muy bien por vía oral, se metaboliza más lentamente que las naturales, que tienen una acción muy fugaz. Y si hablamos de la toxicidad, tenemos que decir que son muy poco tóxicas, o sea, el misoprostol es muy poco tóxico, no tiene reacciones adversas, solamente hay que tener mucho cuidado en los casos de preñez, ya que puede llegar a producir abortos. Si ahora bien hablamos de la carbenoxolona, es una droga natural que se denomina o que se extrae de una raíz, básicamente el regaliz, y que tiene una acción también muy limitada y básicamente por tener menos actividad y tener una acción de tipo mineralocorticoide con retención de sodio y pérdida de potasio, hace que actualmente se utilice muy poco o esté muy limitado su uso. Podemos decir que la carbenoxolona lo que hace es aumentar la producción de moco sin disminuir la producción de ácido clorhídrico. O sea que si lo comparamos con el misoprostol, tiene un efecto mucho menos importante, ya que, si vamos a un ejemplo, sin la administración de ninguno de los dos, tenemos en este esquema la producción del ácido y la producción de moco a nivel de la acción sobre la mucosa gástrica de forma fisiológica. Si ahora nosotros administramos el misoprostol, vamos a ver que la producción del ácido es menor y la producción de moco es mayor. Pero si administramos carbenoxolona, vamos a tener una mayor producción de moco, pero sin alterar la producción de ácido. Y por último, vemos los fármacos empleados para eliminar el Helicobacter pylori. En estos casos se da un tratamiento combinado, en lo cual tenemos que elegir alguna de estas drogas, pero podemos decir que lo que siempre es administrar un inhibidor de la bomba de protones. ¿Por qué inhibidor de la bomba de protones? Porque ya en estos casos un antihistamínico H2 no sería suficiente, porque el daño a nivel de la mucosa del estómago es importante, combinando con algunos antimicrobianos, como por ejemplo claritromicina, amoxicilina, dimetridazol, tetraciclina, y junto puede ser con bismuto, que lo que vimos anteriormente es que también puede tener alguna actividad antibacteriana. Bien, en esta diapositiva, en la cual la van a tener que
mirar tranquilo, pero no es más ni menos que la acción de cada una de las drogas que las fuimos desarrollando en las distintas diapositivas, juntas en una sola, donde van a ver un esquema semejante al primero de todo, lo que corresponde a los receptores y de la fisiología de cada uno de ellos, combinado con cada uno de las drogas actuando en cada uno de los receptores. Es muy simple y es un resumen, repaso de lo que fuimos desarrollando hasta ahora en cada una de las diapositivas. Finalizados con los fármacos que actúan sobre el ácido, ahora vamos a ver los fármacos relacionados con la motilidad. Y dentro de ellos tenemos 4 grupos: los depresores de la motilidad, los procinéticos, o aquellos que actúan aumentando la motilidad del estómago, los eméticos y antieméticos. Dentro de los 2 primeros grupos, los fármacos que actúan sobre la motilidad no tienen tanta importancia como los 2 segundos, o sea, aquellos que provocan el vómito o aquellos que inhiben el vómito. Entonces, si empezamos a hablar por el caso de los depresores de la motilidad, dentro de ellos tenemos los bloqueantes colinérgicos, que ustedes ya lo estudiaron en sistema nervioso autónomo, en el grupo de fármacos que lo tenían denominados como fármacos parasimpáticos líticos. Y dentro de ellos el grupo de los sintéticos, como butilescopolamina, metilbromuromatropina, propinoxato. Son drogas que tienen un papel mínimo sobre la acción o directas sobre la acción a nivel de estómago y básicamente se limitan en los casos en los cuales la úlcera gastroduodenal curse con mucho dolor. Y eso lo que hace es evitar el dolor extremo o producir un efecto de inhibición del espasmo, por eso se denominan como espasmolíticos. Y el grupo de opioides como difenoxilato o loperamida, en la cual no tiene mucha acción a nivel del estómago como depresores, sino que la acción la tienen en mayor medida a nivel de intestino. Por lo tanto, lo van a ver ustedes en la próxima clase cuando se hable de drogas antidiarreicas. En el caso de los procinéticos, o sea, aquellas drogas que van a actuar a nivel del estómago para aumentar la motilidad, son drogas que en realidad se utilizan para aumentar el vaciado gástrico en los casos donde la motilidad por alguna causa esté disminuida. Dentro de estas drogas tenemos 2 principales. Tenemos la metoclopramida y la cisaprida. La metoclopramida tiene un variado modo de acción o mecanismo de acción, de los cuales podemos decir que son agonistas de los receptores 5-HT4, antagonistas de 2 o dopaminérgico, 2 central y periférico, y además sensibiliza a los receptores colinérgicos a la acetilcolina. Dentro de todos estos mecanismos, en el caso del efecto procinético, se pudo observar que como antagonista de 2 no tiene mucha importancia, ya que la eficacia no es muy manifiesta para esta acción específica. No así lo que ocurre como los casos de sensibilización a los agonistas o unión a los agonistas 5-HT4, ya que esta unión origina liberación de acetilcolina por parte de las neuronas colinérgicas. En el caso de la cisaprida, podemos decir que la acción o la actividad es mucho mayor, o la potencia es mucho mayor con efecto procinético a la metoclopramida. ¿Por qué? Porque sensibiliza mucho más a los receptores 5-HT4, o sea que es un agonista con mayor potencia sobre los receptores 5-HT4. También como procinéticos tenemos la eritromicina. En realidad la eritromicina
ustedes lo van a estudiar como un antimicrobiano, pero además tiene la propiedad de estimular receptores de la motilina, comportándose de esta manera como fármaco procinético. Ya van a ver ustedes que cuando estudiemos este fármaco dentro del capítulo antimicrobiano, van a ver que le vamos a decir que va a producir un diarrea cuando se lo emplea como antibiótico. Por lo tanto, en este caso es por la acción mencionada anteriormente. Y dentro de los fármacos colinérgicos, que tienen mucho menos uso, tenemos el betanicol o la neostigmina. Estos actúan sobre los receptores que están en todo lo largo del aparato digestivo, receptores colinérgicos. Ustedes esto también ya lo estudiaron dentro del sistema nervioso autónomo, dentro del grupo como fármacos parasimpáticos miméticos, y el efecto que hacen es principalmente a nivel del aparato digestivo, pero particularmente a nivel de intestino. Puede ser utilizado en el hilio paralítico, pero con mucha precaución, ya que si existe una obstrucción puede llegar a producir una ruptura del intestino. Por lo tanto, hay que utilizarlo con mucha precaución, y además la eficacia es muy baja debido a que el efecto es muy fugaz. En la siguiente diapositiva, nosotros podemos ver en un esquema las acciones de cada una de ellas. Habíamos hablado que la metoclopramida tenía un efecto a nivel de los receptores de la dopamina, que no tenía importancia en este efecto procinético o de baja importancia, no así la acción sobre los receptores 5-HT4, principalmente de la cisaprida, o sea, receptor de la serotonina, que producen estimulación posteriormente a nivel de la liberación de acetilcolina sobre receptores colinérgicos, y por último el betanecol, con mucho menos eficacia, directamente a nivel de la musculatura sobre los receptores de la acetilcolina. Como para resumir, tenemos las acciones de cada uno de ellos y podemos ver que si le damos una puntuación, vamos a ver que la metoclopramida tiene o se une a receptores 5-HT3 en baja proporción, 5-HT4 lo podemos calificar con una cruz, y como antagonista de 2 con una importancia o una unión a receptores muy manifiesta, que eso ya lo vamos a observar y vamos a dar el detalle para que no haya confusión del uso de la metoclopramida como antiemético. En el caso de la cisaprida, la principal acción lo tienen a nivel de los receptores HT4, o sea, estimulando los receptores 5-HT4, serotoninérgicos. Por lo tanto, el principal uso que tiene es el de ser procinético, o sea, aumentar las contracciones del estómago para su vaciado gástrico. Y el caso de la domperidona solamente tiene efecto antagonista de 2, por lo tanto no lo podríamos utilizar con eficacia como procinético. Por último, dentro de lo que denominamos farmacología gástrica, nos queda ver un grupo de drogas que tiene mucha importancia en medicina veterinaria y principalmente en la clínica de pequeños animales. Y nos vamos a referir ahora a lo que son los eméticos y antieméticos. Pero primeramente, para comprender el uso y la farmacología de los eméticos y antieméticos, tenemos que hacer un pequeño repaso de cómo ocurre el vómito, ¿tá? O sea, el mecanismo de acción del vómito. Y para ello tenemos que decir que ante una estimulación, que puede ser tanto periférica como a nivel central, se va a producir una contracción de los músculos abdominales,
o denominado de la prensa abdominal, y de los músculos respiratorios y diafragma. Junto a ello se va a producir la contracción del píloro, la relajación del cardias y la salida del contenido del estómago por vía esófago, hacia la cavidad bucal. De esa manera se produce el vómito. También tenemos que recordar qué es lo que ocurre o qué partes participan, a través de qué receptores, donde nosotros decíamos anteriormente que se producía o ocurría el mecanismo de acción del vómito. Y para ello tenemos que tener en cuenta que para que se produzca todo este proceso del mecanismo del vómito, existen centros que intervienen a nivel del sistema nervioso central. Y para resumirlos tenemos que decir, por un lado, que tenemos la zona quimiorreceptora gatillo, o también se denomina zona quimiorreceptora desencadenante, y el centro del vómito. La zona quimiorreceptora desencadenante o gatillo se encuentra en el área postrema, que está localizada en el piso del cuarto ventrículo, por fuera de la barrera hematoencefálica. Y por el otro lado tenemos el centro del vómito, que se encuentra a nivel del bulbo y que tiene gran importancia en animales domésticos, pero específicamente en lo que es perros, gatos y cerdos. No está prácticamente desarrollado en equinos y en bovinos. Por eso se dice que los equinos y los bovinos no vomitan, que solamente en el caso que ocurra en bovino es previo a la muerte. En este esquema ustedes van a ver cuáles son todos los casos o cuáles son las causas que pueden producir la estimulación de cada uno de los centros para activar la zona quimiorreceptora gatillo y centro del vómito, que es el que desencadena el proceso del vómito. Bien, entonces, si tenemos la zona quimiorreceptora gatillo y centro del vómito, vamos a ver que existen drogas o fármacos que van a actuar directamente sobre los receptores, que van a inhibir la estimulación directa de cada uno de ellos. Por lo tanto, en lo que se denomina la estimulación, en el caso de vías o aferentes vagales, que por ejemplo existe una estimulación a nivel del estómago o una irritación en el estómago que posteriormente estimula receptores de la zona quimiorreceptora gatillo y de esa manera conecta con el centro del vómito, va a producir lo que se denomina la respuesta motora del vómito. Explicado ya las características o el mecanismo de acción del vómito, ahora vamos a ver las drogas que van a actuar sobre ellas y produciendo por un lado la estimulación o denominados eméticos y por otro lado aquellos que producen la inhibición o denominados antieméticos. Dentro de los eméticos, o sea, aquellos que provocan el vómito, lo tenemos que dividir de acción central y de acción periférica. Dentro de la acción central tenemos apomorfina y silacina. La apomorfina es un opioide, es un derivado semisintético de la morfina que tiene una alta eficacia como emético, pero tiene poca acción depresora o analgésica, como el caso de la morfina. El mecanismo de acción es producir la estimulación de los receptores dopaminérgicos, recuerden eso, receptores dopaminérgicos que se encuentran a nivel de la zona quimiorreceptora gatillo. Tiene una biodisponibilidad no muy amplia, por lo cual su administración es por vía parenteral, principalmente por vía subcutánea. También se puede administrar por vía endovenosa.
El efecto es muy rápido, aproximadamente a los 5 minutos o antes se produce el vómito y generalmente está indicado en perros y no en gatos, ya que en gatos, como ustedes lo han estudiado, la gran mayoría de los opioides produce estimulación. Después tenemos la silacina, que la silacina no vamos a repetir lo mismo, sino que vayan a la clase de silacina y ahí tienen el desarrollo, o se les ha nombrado, que la silacina también produce el vómito. En este caso, la silacina se utiliza más en gatos. Por favor, vuelvan a la clase de silacina o lo que se denomina agonistas alfa-2 presináptico o del receptor alfa-2. Ahí es donde lo van a poder ver bien en detalle. Después tenemos uno que es particular, que tiene un efecto de acción central y periférico, que es la ipecacuana. La ipecacuana se obtiene, es natural, se obtiene de una raíz de una planta, que tiene dos principios activos, que uno es la emetina, que es aquella que causa la acción emética, y la cefelina. Tiene, como decíamos anteriormente, doble mecanismo de acción. Por un lado, la irritación de la mucosa gástrica, que esta tendría una acción periférica, y por el otro lado, una acción más directa sobre la zona quimiorreceptora gatillo. Su efecto demora un poquito, algo más que lo que ocurre con la apomorfina, y se administra por vía oral en forma de jarabe, y en perros la aplicación es al 1%. Dentro de la acción periférica, que tiene mucho menos eficacia que los de acción central, tenemos el sulfato de cobre y el sulfato de zinc. Esto lo que hacen directamente es producir una irritación a nivel de la mucosa gástrica, lo que hace es que de esa manera las vías aferentes estimulen zona quimiorreceptora gatillo y desencadenen el vómito a través del centro del vómito. Y como uso, podríamos decir, doméstico, de urgencia, hasta que por la necesidad actúe el veterinario y utilice los métodos principalmente centrales, o caso de la ipecacuana, que también tiene alta eficacia, se puede utilizar sal común en la base de la lengua, agua oxigenada o agua tibia, o las combinaciones de ambas, o sea, agua tibia con sal, ¿tá? A nivel de la base de la lengua. Tiene que ser agua tibia porque el agua fría es al contrario, realmente puede actuar como antiemético y no como emético. En este esquema se puede observar mucho mejor a dónde van a actuar cada una de ellas. Así que tenemos las drogas de acción central, apomorfina, recuerden que es una agonista de la dopamina, silacina, actuando sobre los receptores alfa-2 de la zona quimiorreceptora gatillo, produciendo la estimulación del centro del vómito, la ipecacuana, con acción central y periférica, o sea, periférica a nivel de la irritación del estómago y central sobre zona quimiorreceptora gatillo, y por último las drogas de acción periférica de una acción muchísimo más limitada, como es en el caso de sulfato de cobre y sulfato de zinc. ¿Para qué vamos a utilizar un emético? Bueno, básicamente la indicación que tiene el uso de un emético es en intoxicaciones y principalmente en intoxicaciones agudas. O sea, en los casos que nosotros sospechemos o directamente vemos que el animal ingirió un tóxico, ahí es donde lo que tenemos que hacer es utilizar el emético, ¿tá? Para que el animal vomite y elimine todo o gran parte de lo que ingirió, que en este caso es un tóxico. Para eso se utilizan los eméticos. Pero existe a su vez una serie de contraindicaciones que hay que tener muy en cuenta.
Por ejemplo, en casos de animales inconscientes, animales que están en convulsión o convulsivos o en shock. La ingestión de sustancias corrosivas o punzantes. ¿Por qué no se debe administrar? En este caso, porque cuando ingresa produce un daño y cuando sale al exterior va a producir el mismo daño, por lo tanto doble daño. O en el caso punzante, si no se clavó en el esófago o hizo una lesión cuando ingresó, puede ocurrir cuando salga. O los casos de los derivados de petróleo, que estaría muy relacionado con las sustancias de tipo corrosivas. En general, los pequeños animales, sea tanto los perros como los gatos, es bastante común que vomiten una vez o más de una vez por día. Por lo tanto, en esos casos no vamos a utilizar una droga que evite esos vómitos, o sea, algún antiemético. Los antieméticos se van a utilizar en aquellos casos donde los vómitos sean constantes, sean incoercibles y que dicha patología pueda afectar el equilibrio del medio interno. O sea, llegando a producir una deshidratación marcada o una acidosis o una alcalosis. Dentro de los antieméticos tenemos las drogas antagonistas dopaminérgicos, o sea, aquellas drogas que actúan a nivel de los receptores D2, produciendo un bloqueo de los mismos. Y dentro de los mismos tenemos las benzamidas, como principal la metoclopramida, que se podría decir que es el antiemético más utilizado, las fenotiacinas, acepromacina, dietilperacina, que ya lo estudiamos dentro de los neurolépticos o tranquilizantes mayores, y butirofenonas, también que lo estudiamos dentro del mismo grupo, como domperidona y droperidol. Si hablamos en primer lugar de la metoclopramida, que ya algo se denominó como procinético, que tenía una actividad a nivel de la estimulación de receptores o agonista 5-HT4, en este caso, la acción importante que tiene como antiemético, y como les decía anteriormente, su uso principal es el de antiemético, es su acción a nivel de el bloqueo antagonista de los receptores D2 a nivel de la zona quimiorreceptora gatillo. Con respecto a la farmacocinética de la metoclopramida, se absorbe muy bien por vía oral, aunque también lo hace muy bien por vía parenteral, tanto subcutánea como endovenosa o fleboclisis. También se puede administrar, en el caso que no lo podamos hacer por las otras vías, por vía rectal. Tiene una biodisponibilidad no tan elevada, entre los 50 y 70%, ya que tiene efecto de primer paso. Con respecto a la toxicidad, son drogas muy poco tóxicas, por lo tanto no tiene inconveniente en su uso. Entonces, dentro de básicamente las indicaciones que tiene es, como le decía anteriormente, es la de inhibir el vómito. Pero además, como estudiábamos anteriormente, tiene efecto sobre los receptores 5-HT4, hace que, aparte de tener un potente efecto antagonista dopaminérgico a nivel de la zona quimiorreceptora gatillo que inhibe el vómito, también complementa con el efecto procinético de vaciado gástrico. Eso hace que ambos se complementen y por lo tanto tenga un efecto muy importante como antiemético. Si pasamos a la fenotiacina, acepromacina, titielperacina, eso también, para repasar el mecanismo de acción, tienen acción como antagonistas dopaminérgicos, o sea, antagonistas de 2 sobre la zona quimiorreceptora gatillo. Si quieren ahondar un poco más sobre el tema, tienen que volver hacia la clase que vimos sobre neurolépticos. Exactamente igual lo que ocurre como con domperidona y droperidol.
Otro grupo son los antagonistas H1, como el dimenhidrinato, difenidramina y prometacina, que esta también actúa a nivel de receptores mucarínicos. Estas drogas actúan inhibiendo los vómitos, en los que interviene principalmente este autacoide, estimulando los receptores del laberinto. Por lo tanto, estas drogas se van a utilizar exclusivamente cuando el vómito ocurra por estimulación de los receptores de histamina a nivel del oído medio, o sea, a nivel del laberinto, donde se va a producir el denominado vómito producido por el auto, el barco, el avión, o denominado específicamente como cinetosis. O sea, aquellos casos donde el animal cuando viaja, se la lleva a un viaje, ya sea en cualquiera de esas movilidades, y sea sensible en estos casos a la estimulación de estos receptores, la droga que se utiliza para estos casos son los antagonistas H1. Estas drogas se deben administrar previo al viaje, ya que el efecto máximo ocurre aproximadamente a las 4 horas. La característica o la acción colateral que tienen este grupo de drogas es la de producir sedación. Que bueno, en humanos hay que tenerlo en cuenta, ya que no se debe administrar esta droga cuando el que la ingiere va a manejar el vehículo. Y por otro lado es beneficioso, ya que al producir la sedación también va a evitar el efecto de la cinetosis que ocurre cuando se produce un viaje. O en el caso, por ejemplo, que es muy común en humanos, cuando la persona está sensible a los movimientos de un barco. Posteriormente tenemos otro grupo muy importante, y este es uno de los que más se está utilizando actualmente en pequeños animales. Es un grupo que no figura el detalle en el libro, por lo tanto lo tienen ustedes en el entorno virtual como bibliografía, que son los antagonistas NK1. Dentro de este grupo tenemos la única droga, que es el maropitant. Este antagonista de los receptores NK1 o denominados de los receptores de la neurocinina actúan inhibiendo la unión de la sustancia P, que es un neuropéptido de la familia de las taquicininas. Esta sustancia P se encuentra en concentraciones muy importantes a nivel de los núcleos que forman el centro del vómito y se considera como el principal neurotransmisor implicado en los vómitos. Al inhibir esta sustancia P, es muy eficaz el maropitant frente a causas tanto centrales o neuronales, humorales, que producen los vómitos. Dentro de lo que es la farmacocinética, o algún detalle de la farmacocinética del maropitant, podemos decir que se va a administrar principalmente por vía parenteral, y la vía elegida tanto en perros como en gatos es la vía subcutánea. Aproximadamente alcanza el valor máximo de concentración a las 0,75 horas y tiene un volumen de distribución elevado y una alta unión a las proteínas plasmáticas. Se metaboliza en baja proporción a nivel del hígado, produciéndose la eliminación principalmente de la droga activa. Por último, el último grupo dentro de los antieméticos de mayor importancia, después existen otros de mucho menos relevancia, que los vamos a nombrar después, que son los antagonistas 5-HT3. Dentro de los antagonistas 5-HT3 o
denominado también antagonista de los receptores serotoninérgicos. Tenemos como droga principal, o más utilizada, el ondansetron, también sus derivaciones como granisetron y tropisetron, que son drogas que se utilizan como antagonistas de los receptores, como le decía anteriormente, de la serotonina. Estos receptores serotoninérgicos se encuentran muy distribuidos en todo el aparato digestivo y su estimulación produce el desencadenamiento del vómito. Son drogas que principalmente se utilizan en humanos y también en animales, pero principalmente en humanos en los casos de tratamientos quimioterápicos ante un caso de cáncer o de tumores. En pequeños animales y específicamente en perros se lo utiliza en gran medida en los casos de vómitos incoercibles por parvovirus. Para finalizar esta clase, lo que vamos a desarrollar ahora es la farmacología del rumen. Con respecto a la farmacología del rumen, lo que se van a utilizar es una serie de fármacos que principalmente lo que va a hacer es actuar sobre distintas patologías que se puedan o que puedan ocurrir a nivel del rumen, como por ejemplo alcalinidad o exceso de pH, una baja del pH muy importante como la acidez, un exceso de gases o de espuma, alteraciones a nivel de la motilidad, drogas que actúen produciendo el cierre o estimulando el cierre de la gotera esofágica. Para ello vamos a tratar de desarrollar cada una de ellas. Fármacos con actividad específica sobre el rumen, como por ejemplo acidificantes, ruminatorios, antiespumantes, alcalinizantes. Dentro de los acidificantes, ¿para qué o en qué casos o en qué patologías, solamente como ejemplo y que para que ustedes puedan comprender para qué se utilizan los acidificantes? Bueno, ¿cuándo se puede ocurrir que haya un aumento del pH del rumen? Generalmente ocurre un aumento del pH del rumen por encima de lo normal cuando se administra urea en la ración como nitrógeno no proteico. Eso ya ustedes el próximo cuatrimestre lo van a ver en toxicología, pero bueno, en esos casos se puede adicionar en la ración y cuando se adiciona en exceso se puede producir por la urea un exceso del pH, un aumento del pH muy marcado y por lo tanto una alcalosis a nivel del ruminal, o si no también puede ocurrir por la ingestión de alimento en mal estado, alimento en putrefacción, que eso produzca posteriormente una parálisis ruminal y de esa manera incremente el pH del rumen. Esas son dos causas de las más conocidas, más comunes, que pueden aumentar el pH a nivel del rumen. Y para eso tenemos, o lo que podemos utilizar es algo muy simple, que es el ácido acético al 5%. El ácido acético es el vinagre, o sea, lo consiguen en cualquier almacén, diluido en 4 a 8 litros de agua, principalmente que sea esta el agua fría. Básicamente el agua fría se utiliza para que deje de producirse la hidrólisis por parte de la bacteria en el caso de cuando se utiliza la urea como nitrógeno no proteico. Entonces, vamos a utilizar los acidificantes en los casos, como le nombramos anteriormente, de alcalosis y con los ejemplos que les di oportunamente. En el caso de las drogas que se denominan ruminatorios, o sea, aquellos que ayudan a aumentar las contracciones del rumen, o en todo caso, podemos decir aquellas que mejoran o ayudan a producir o a mejorar la motilidad ruminal en caso que esté esta motilidad afectada o disminuida.
Y podemos decir que el principal de todo es el jugo ruminal, o sea, extraído de animales sanos. Muchas veces esto no es tan fácil, o sea, no es complicado extraerlo, sino que es a veces a campo, no es tan simple hacerlo, pero bueno, es el principal, lo que podemos utilizar como principal ruminatorio. Algunos agonistas colinérgicos, que eso ya lo vimos en procinéticos y ya vimos los beneficios, que son muy pocos, y las contraindicaciones que tienen, como neostigmina, fisostigmina o pilocarpina, son los denominados en sistema nervioso autónomo como parasimpático miméticos. La silacina, que ustedes recuerdan como antagonista alfa 2, o sea, si en el caso de que la silacina sea el que produzca esa disminución de la motilidad, y ahí tenemos los antagonistas alfa 2, que también lo vimos cuando vimos la clase de agonista alfa 2, yoimbina, totasolina o atipamisol. Entonces, vuelvo a repetir, vayan a la clase de agonistas alfa 2 y allí van a ver los antagonistas alfa 2 en el caso de que la silacina sea la causante de esa disminución de la motilidad ruminal o atonía o hipotonía ruminal. Todos ellos están contraindicados cuando la atonía se debe a una pericarditis traumática, ya que lo que van a producir es agudizar el proceso y producir, o puede ocurrir que se produzca la muerte del animal o aceleremos la muerte del animal. En el caso de los alcalinizantes los vamos a utilizar cuando hay una acidosis. ¿Y en qué casos generalmente puede ocurrir una acidosis ruminal? Normalmente ocurre la acidosis ruminal cuando el animal haya ingerido una cantidad muy excesiva de hidratos de carbono de fácil fermentación, como por ejemplo puede ocurrir que el animal ingiera una alta cantidad de granos, como en el caso del maíz, un maíz molido. En esos casos, que el animal, ya sea por iatrogenia o por accidente, consuma una cantidad muy excesiva de grano y eso nos va a producir una acidosis, primero una acidosis ruminal y posteriormente nos puede llevar a una acidosis metabólica. Para ello lo que se utiliza es el bicarbonato de sodio, eso ya lo vimos en la parte de farmacología gástrica, tiene una buena actividad a nivel ruminal a una dosis de 0,5 gramos por kilo de peso. También se puede utilizar carbonato de calcio y el óxido de magnesio, principalmente tiene una actividad a nivel de intestino grueso. Lo ideal sería hacer una combinación de los tres para producir un efecto mayor y que no se produzcan las contraindicaciones, como veíamos en el caso del óxido o hidróxido de magnesio, que producía diarrea, y el carbonato de calcio, que puede llegar a producir constipación, o el hidróxido de aluminio, que también lo veíamos que se puede utilizar también en estos casos, que produce constipación. Entonces, una combinación de ambos hace que se eviten las contraindicaciones que tienen en cada uno de los casos. Los ruminatorios, o sea, todas aquellas drogas que se utilizan para incrementar la motilidad o en todo caso, cuando existe una atonía ruminal o una hipotonía ruminal causada por todas las patologías que vimos anteriormente, podemos utilizar algunos de estos agentes que se denominan ruminatorios. El principal de todos, o que debemos utilizar, se debería utilizar en mayor medida, es el jugo ruminal, recién extraído de otros animales sanos. Si no, tenemos también la posibilidad de utilizar agonistas colinérgicos, como el caso de neostigmina, fisostigmina, pilocarpina, que ustedes ya lo estudiaron dentro del sistema nervioso autónomo, como las drogas
parasimpático miméticas. Estas drogas en realidad tienen poco uso y hay que tener mucha precaución. Ya lo hemos nombrado cuando hablamos en el caso de la parte digestiva, específicamente a nivel de estómago, cuando hablábamos de los procinéticos. En el caso de que la paresia ruminal se deba al uso de silacina, lo que tengo que utilizar son los antagonistas alfa-2, como yoimbina, totasolina o atipamisol. Esto también se lo pueden buscar o lo pueden ver en la clase de los agonistas alfa-2, como el ejemplo de la silacina. En todos estos casos tenemos que tener muy en cuenta de que todos están contraindicados si la atonía ruminal es debida a una pericarditis traumática, ya que en esos casos se va a agravar mucho más el cuadro. Los antiespumantes son sustancias que se utilizan para evitar el exceso de espuma a nivel del rumen. ¿Cuándo ocurre en exceso de espuma a nivel del rumen? Ocurre cuando el animal consume, ante determinadas condiciones, que no es el hecho de explicarlo acá, leguminosas, como por ejemplo la alfalfa o el trébol. Eso hace que, por característica tanto del animal o de la planta, se produzca un exceso a veces de gas o de espuma que impide que el animal eructe y de esa manera se produzca lo que se denomina el timpanismo. Esto quizás algunos que lo conozcan o tengan posibilidad de visitar el campo, también se puede denominar o se denomina comúnmente como empaste. Dentro de los antiespumantes tenemos que dividirlos en naturales y sintéticos. Por supuesto, los sintéticos son mucho más eficaces que los naturales. Dentro de los naturales, mineral, la vaselina líquida, aproximadamente se utiliza entre 250 y 500 gramos o hasta 1 kilo por litro de agua. Vegetales, aceite de maíz o de soja. Animales, el aceite de ballena. O también algunos que lo denominan la ensalada, en la cual se utiliza un aceite común como antiespumante y vinagre blanco y sal común como antifermentativos. Son recetas que se puede decir que son caseras, no se utilizan mucho debido a que la eficacia es muchísimo más baja que los sintéticos. Ahora bien, esto sí es importante, esto lo tienen que saber, que son los antiespumantes de tipo sintéticos. ¿Qué acción tienen estos antiespumantes? Lo que hacen es disminuir la tensión superficial de las burbujas, o sea, estas burbujas que se forman a nivel del rumen, normalmente son burbujas grandes, por lo tanto, revientan, explotan y hace que a nivel del cardio se pueda eliminar el gas, ¿tá? En cada proceso de eructación. Eso es en proceso normal. Cuando ocurre, por algunas características que yo le nombré anteriormente, y se produce una acumulación de espuma, lo que hacen es que el gas se va a acumular en pequeñas burbujas. Entonces, impide que estas burbujas se revienten y vaya saliendo el gas. Y eso hace que se vayan acumulando, se acumula el gas dentro de esas pequeñas burbujas y acumule de tal manera que el animal va a morir posteriormente por la presión que hace este gas a nivel de diafragma y el animal muere por asfixia. Por lo tanto, el mecanismo de esta sustancia es disminuir la tensión superficial, evitar que se formen estas burbujas pequeñas y que permanezcan las burbujas grandes. De esa manera se puedan eliminar mucho más fácil a través del cardias. Dentro de los antiespumantes sintéticos tenemos los detergentes iónicos, como el dimetilpolisiloxano, que básicamente es una silicona polimerizada que se administra entre 10 a 15 gramos cada 200 kilos. La dosis no es importante que lo sepan. Y los agentes tesioactivos no iónicos, como el poloxaleno, que son polímeros de óxido de etileno y propileno.
Lo importante ustedes que se recuerden los nombres de cada una de ellas y el mecanismo de acción. ¿De qué forma podemos administrar a cada una de estas drogas? Se puede hacer en cápsula de liberación controlada. Principalmente la monensina se va a utilizar de esta manera, que es lo que vamos a ver a continuación. Rociado sobre pasturas, tomas individuales, mezclas en raciones, bloques para lamer, agua de bebida, pincelado en el flaco del animal para que el animal se lama. ¿Tá? O sea, ustedes pueden ver que se pueden administrar de distintas maneras. Por supuesto que la mejor manera y la más eficaz es o tomas individuales, que es bastante complicado, sino en mezclas con la ración. ¿Por qué? Porque de esa manera nos vamos a asegurar que todos los animales consuman la misma cantidad o la cantidad necesaria para ser eficaz. Otra droga que también se utiliza en estos casos, o sea, en los casos que se produzca timpanismo, básicamente como preventivo del timpanismo, es la monensina. La monensina en realidad se estudia como una droga que se denomina como ionóforo, que además de tener un efecto sobre el control de protozoarios, por eso se estudia como antiprotozoario, también tiene un efecto importante sobre lo que es promotor de crecimiento. Lo hace ya que tiene distintas acciones que vamos a ver a continuación. En primer lugar, lo que hace la monensina es inhibir las bacterias gram positivas con la disminución de producción de ácido láctico y disminución del gas en ácidos grasos volátiles. La administración principal es a nivel de la ración o como aditivo en la ración, o si no lo que veíamos anteriormente como bolos de liberación lenta administrado por vía oral hasta la llegada en el rumen. Esta inhibición de las bacterias gram positiva y la disminución de la producción de ácido láctico es en lo que se utiliza básicamente como promotor de crecimiento y la acción que tiene en la de producir un bloqueo de la disminución del pH a nivel ruminal. En el caso de lo que nos concierne en este momento es la disminución del gas. De esa manera evita el timpanismo. ¿Qué efectos metabólicos tiene sobre la fermentación ruminal? Lo que va a hacer es, como decíamos anteriormente, una inhibición de las bacterias gram positivas, que son productoras de formiato y de iones de protones, o sea, aquellos que disminuyen iones de hidrógeno, protones de hidrógeno, que lo que hace es disminuir el pH ruminal. Hace una supervivencia de bacterias gram negativas productoras de succinato y propionato. Eso está relacionado a la mejora de la fermentación y como estímulo en lo que es la mejora en el efecto de mayor producción de leche y mayor producción de carne, ligera inhibición de protozoarios y levadura, disminución de la relación tasa acético-propiónico, disminución de la producción de ácido láctico, y esto es lo que más nos interesa, que es la disminución de la producción de metano y de la viscosidad del líquido ruminal, que ambos evitan que se produzca el timpanismo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, lo que nos interesa en este caso, como efecto metabólico, es la disminución de la producción de metano y de la viscosidad del líquido ruminal, que en el primer caso evitan la mayor producción de gas y en el segundo caso evita la producción de las burbujas más pequeñas que yo les nombraba anteriormente. Por lo tanto, eso va a hacer que se prevenga la producción de mucho gas y el impedimento de su liberación, y por lo tanto sea utilizada para la prevención del timpanismo.
Este es el mecanismo de acción de la monensina. Básicamente lo voy a resumir. Se denomina ionóforos, ya que lo que hace la monensina es producir una alteración en el equilibrio iónico de la célula bacteriana, desde el interior hacia el exterior. Al producir esta alteración del equilibrio iónico, hace que la bacteria necesite mayor cantidad o que le exija mayor gasto de energía y de nutrientes para mantener ese equilibrio. Entonces va acumulando mayor gasto energético y de nutrientes, se va quedando sin nutrientes la célula bacteriana y de esa manera produce la muerte de la célula bacteriana. Bueno, por último, es un ejemplo nada más del uso, nada más como para que lo conozcan, el uso del caso de monensina, una de las maneras de administrarlos a través de los bolos de liberación lenta, que se administra con un lanzabolo que se denomina así, por vía oral. Este bolo cae dentro del rumen, tiene unas aletas acá atrás que lo permanecen dentro del rumen y evita que pase hacia intestino, y se libera lentamente durante más de 3 meses, aproximadamente 110 días, el efecto, o que se mantenga el efecto de la monensina. Por lo tanto, eso hace que prevenga el timpanismo durante todo ese tiempo.